Espíritu Santo. Amén. Celebra la iglesia hoy la memoria de San Juan Bosco, presbítero. Segundo libro de Samuel. En aquellos días el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Bersabá, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel habían 800,000 hombres aptos para la guerra y en Judá 500,000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando decir esto: te pongo 3 castigos, escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana, Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? ¿3 años de hambre en tu territorio? ¿3 meses de huir perseguido por tus enemigos? ¿O 3 días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo, para que pueda yo contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. En la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel, desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado, desde Dan hasta Bersabá, murieron 70,000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: basta ya, retira tu mano. En ese momento el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Auraná, el Jebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado. Soy yo el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame pues a mí y a los míos. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí muchos milagros, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Bien, otra historia más del profeta David. Una enseñanza bien interesante. La primera es: el Señor siempre estaba con David y David lo sabía. Entonces, este tema del censo, donde David va a contar los hombres, es: ¿por qué tienes necesidad de contar a tu ejército? Que parece normal, ¿cierto? Pero en el fondo es para saber cuántos hombres tengo para ir a pelear. Si el Señor está contigo, ¿tienes necesidad de contar cuántos hombres tienes? O sea, ¿estás dudando de que el Señor está contigo o de que el Señor te puede ayudar? Yo creo que ese es el punto, esa falta de confianza. Yo creo que muchas veces en nuestra vida a nosotros nos falta como creer más de que el Señor confía y de que el Señor nos ayuda, ¿sí? Y no solo el Señor, a veces uno mismo duda de sus capacidades. ¡Hey! Si el Señor está dentro de ti, te ha dado esta capacidad, es porque tú puedes. Tenemos un espíritu como de duda, ¿cierto? Todos como que nos arrastra la duda y el miedo que hablaba esta semana. Entonces decir: venga, no, yo no voy a dudar y yo no voy a tener miedo. Es que
yo sé que el Señor está conmigo, entonces ¿por qué yo tengo miedo? O sea, ¿por qué estoy dudando? Y yo creo que este es un mensaje muy personal para todos. No dudes de tus capacidades, es que tú puedes, ¿cierto? Muchas veces nos dejamos influenciar por lo que dicen los demás. Tú no vas a ser capaz, tú no puedes, ¿cómo vas a lograr esto? Tú no tienes fuerza. O sea, no escuches esas personas. Esas personas no están aportando nada bueno para tu vida. Esas personas no están aportando nada interesante, porque realmente son personas que no te quieren ayudar. Entonces, hey, no dudes. A David le pasa eso, duda, pero si el Señor siempre ha estado contigo, te ha librado de tus enemigos, o sea, ¿por qué estás dudando? Y a veces uno tiene que preguntarse eso, pero bueno, si yo he salido de esto, si yo he batallado con esto, ¿por qué estoy dudando? Entonces, todos los días revisemos todo lo que ha pasado en nuestra vida y diga, pero si yo he salido de esta situación, pero si yo he pasado por esto y yo he salido, entonces, ¿por qué estoy dudando? Sin dudar, sino que siempre para adelante. Y luego viene el motivo de esta duda, entonces viene el castigo. Pero Dios tiene una pedagogía muy buena y es que pone a David a elegir el castigo. Yo creo que eso es una pedagogía excelente de Dios. O sea, en el sistema educativo funciona. Yo la he enseñado así en la conferencia para padres. Ponle a tu hijo a escoger el castigo. O sea, no le impongas un castigo. A veces uno pelea con su hijo y dice, pásame el celular y se lo quita. Eso puede generarle rabia al hijo. Eso lo puede hacer más rebelde. Haz el estilo de Dios. Llama a tu hijo y dile, mira, tú hiciste algo malo. Lo reconoces y él va a decir, sí, yo lo reconozco. O sea, llévalo a que lo reconozca. Dicen, ok, yo te voy a castigar. Y ofrécele 3 castigos y que sea él el que lo elija. Como para que digan, mi mamá o mi papá me castigó. No, para que digan, este fue el que yo elegí. Yo sé que yo soy el culpable y yo elegí este castigo. Y eso no genera tanta rabia. Esa es la pedagogía de Dios y me parece excelente. Y ahí detrás de esa pedagogía se esconde una frase muy bonita de David. David dice, prefiero caer en manos de Dios y no de los hombres. Y es verdad. Definitivamente, Dios es misericordioso. Los seres humanos somos implacables. Entonces, siempre caer en manos de Dios. Es mejor morir en manos de Dios y no de los hombres, porque los hombres, los seres humanos, somos implacables. Entonces, esa frase es muy bonita, donde David como que nos muestra y nos enseña que Dios es misericordioso. O sea, caigamos en manos de Dios y abandonemos en la misericordia de Dios, que se arrepiente de todo lo que le va a hacer al hombre. No tiene ese corazón, no cree que sí. A veces la gente pinta a Dios como el monstruo, como el que quiere acabar con el ser humano. No, Dios no tiene ese corazón para llegar hasta allá. Él no es tan maquiavélico como los seres humanos, ¿sí? Y aunque lo hemos ofendido y aunque lo hemos traicionado, Él no tiene esa mentalidad. Pero al mismo tiempo esto genera algo diferente. Si te das cuenta de esa misericordia y de ese amor, yo creo que con más ganas luchamos por ser mejor persona. Porque alguien que ama tanto no se merece que le hagamos tantas heridas. Alguien que nos perdona tanto no se merece que lo ofendamos tanto. Entonces yo creo que juega como a doble, ¿cierto? Juega a doble esta situación. No significa que entonces no sigamos pecando, que Dios nos perdona, no, al contrario. Qué grande es su amor, qué grande es su misericordia. No se merece esto, no se merece que yo lo ofenda, no se merece que yo peque, o sea, no se merece que yo haga esto, que yo me porte mal. Si Él me perdona, si Él me ama, si Él me ayuda, no se lo merece. Qué bonito que pensáramos siempre así. Dios se merece que yo me comporte de esta manera. Dios se merece que yo actúe así, sabiendo que es un papá que perdona, o es un papá que siempre está ahí. No se merece esto. Entonces, vamos a pedirle pues al Señor que nos ayude y que nos dé esa fuerza para salir adelante. Confiemos siempre en el Señor. Confiemos siempre en nuestras fuerzas y pensemos, yo he salido de aquí y con el Señor yo voy a salir de aquí también, sin dudar, sino para adelante y con toda la fuerza de Dios.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de la bendición, entonces un anuncio para todos los que vivimos cerca de la parroquia de Newark, de San Michael. Este jueves tenemos la exposición del Santísimo todo el día. Desde las 8:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche estará el Santísimo expuesto en la capilla este jueves. Y tendremos una misa especial a las 7 de la noche. Así que todos los que quieran venir este jueves aquí a la parroquia San Michael, tenemos una misa especial a las 7 de la noche. Por ser primer jueves de mes, estamos celebrando siempre durante todos los primer jueves de mes una misa especial. Así que los invitamos para que participen con nosotros. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.